Buenas tardes, profesora. Este es el portafolio virtual del primer parcial de Neurociencias. Mi nombre es Laura Anabela Bravo Molina. Esta es la asignatura de Fundamentos de la Neurociencia Educativa del nivel tercero B de la carrera de Educación Inicial. A continuación presento el índice de esta materia y de este portafolio. Tenemos fundamentos de la neurociencia educativa, neurociencias en su relevancia en la educación, otro tema del desarrollo humano y aprendizaje, genética y medio ambiente. Tenemos la plasticidad cerebral y los factores de la neuroplasticidad. Como el otro contenido tenemos el sistema nervioso, estructura y funciones. Primer tema de este contenido es el sistema nervioso central, estructura y funcionamiento. Le sigue el neurodesarrollo de las diversas áreas para el aprendizaje, la cognición y lenguaje, que son las emociones, y los procesos perceptivos y motricidad. La introducción. La neurociencia investiga el funcionamiento del sistema nervioso y en especial del cerebro, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y su comportamiento. La neurociencia educativa nos ayuda a saber cómo funciona el cerebro y cómo intervienen los procesos neurobiológicos en el aprendizaje, para favorecer que éste sea más eficaz y óptimo. Las investigaciones en esta área han relevado, por ejemplo, que la curiosidad y la emoción juegan un papel relevante en la adquisición de nuevos conocimientos. En este portafolio hablaremos de temas relevantes en esta área de estudio, donde entenderemos el porqué de algunos comportamientos de los niños al momento de adquirir sus conocimientos y cómo afectan o ayudan a menudo que se va desarrollando. Como primer tema tenemos la neurociencia y su relevancia en la educación. La neurociencia educativa ayuda a los docentes a entender cómo aprenden sus alumnos y alumnas, así como las relaciones que existen entre sus emociones y pensamientos, para poder así ejecutar la enseñanza de forma eficaz. La historia de la neurociencia. Tenemos que las contribuciones más relevantes por la comprensión del cerebro humano realizadas en cada periodo históricos, encontramos algunos personajes, como los antiguos egipcios, Aristóteles, Hipócrates, Galeno, Descartes, Leonardo da Vinci, Golgi, Cajal, entre otros. El desarrollo humano y aprendizaje, genética y medio ambiente. La herencia. Desarrollo de emociones. El desarrollo emocional se refiere al proceso por el que los individuos construyen su identidad, autoestima, seguridad y confianza en sí mismos. El medio ambiente tiene un efecto determinante en el desarrollo de los individuos, ya que esto influencia al ser humano como en factores internos o también llamados endógenos y factores externos o también llamados exógenos. La plasticidad cerebral. El cerebro recibe todo lo que una persona fue, es y puede llegar a ser, lo que ha experimentado, aprendido y memorizado. Su conciencia y su metaconciencia también residen allí sus habilidades y sus dificultades, lo que se acepta y lo que se rechaza, lo que ama y lo que no ama, lo que está presente y lo que cree haber olvidado. La plasticidad cerebral es la capacidad de adaptación que tiene el sistema nervioso y que éste centra, y es un mecanismo complejo cuyo desarrollo depende de factores individuales y tiene su punto álgido en los primeros años de vida. En esta diapositiva podemos explicar que en esta parte del cerebro, en el lado derecho, nuestro hemisferio es más creativo que el hemisferio izquierdo, que este es más de cálculos. Los factores de la neuroplasticidad. Lo que se va a diferenciar en el cerebro de una persona con relación al de otra es la intrínseca estructura de redes neuronales que se irá formando a medida que estas células se comunican entre sí, como resultados de los estímulos que reciban del medio ambiente. Estas son redes escasas y pequeñas. En el momento de nacer, con el correr del tiempo, algunas se irán ampliando, otras permanecerán estáticas y otras se irán creando debido a un fenómeno que se conoce con el nombre de neuroplasticidad.
Como vemos, en el nacimiento tenemos pocas neuronas y en el desarrollo postnatal van aumentando las conexiones de estas pocas neuronas, así hasta cuando vamos creciendo. El sistema nervioso central, estructura y su funcionamiento. Vemos que aquí tenemos dos dibujos, los cuales fueron tarea de este parcial, donde podemos observar las áreas cerebrales y sus funciones, como frontal, temporal, parietal y occipital. En la frontal tenemos razonamiento, movimiento, emociones, atención y lenguaje. En la temporal tenemos la memoria, el aprendizaje y la audición. En la parietal tenemos la occipital, todo lo que es del gusto, olfato, precisión y temperatura. Y la occipital es nuestra visión. Los hemisferios cerebrales, como ya les había explicado, tenemos dos lados, que es el derecho y el izquierdo. El derecho es más creativo que el izquierdo, que tiene otras funciones más centradas y más calculares. El neurodesarrollo de las diversas áreas para el aprendizaje. Se entiende por neurodesarrollo al proceso de adquisición de habilidades madurativas en el niño. Es un proceso donde intervienen aspectos biológicos y ambientales que están constantemente en interacción. Esta adquisición corresponde con la maduración de estructuras nerviosas que, como consecuencia y en función de la experiencia, generará aprendizajes. Esto lo dijo Campistol 2011, Carlos Olivia 2020. La conexión y lenguaje, emociones. Se entiende por funciones ejecutivas al grupo de procesos cognitivos que permite anticipar, elegir objetivos, planificar, seleccionar la conducta, autorregular, tener autocontrol y usar de retroalimentación ante las tareas realizadas. Aquí vemos que las funciones normales formales del lenguaje tienen su acento neural en una amplia porción de la corteza perisilviana primaria, secundaria y terciaria del hemisferio izquierdo, representando las bases estructurales del 87% del mismo, un 8% se asienta en el hemisferio derecho y un 5% se distribuye en ambos hemisferios. Finalmente, los procesos perceptivos y la motricidad. Las capacidades perceptivo-motrices son aquellas que precisan de un ajuste psicosensorial complejo para su ejecución y dependen de las habilidades neuromusculares. Un caso sería, por ejemplo, una recepción en movimiento, saltar y quedarse sobre un pie, conseguir atravesar de un banco de equilibrio, etc. Existen dos formas de desarrollar la capacidad perceptivo-motórico, que es la percepción de uno mismo y la percepción del entorno. Muchas gracias, profesora.